Y es por tu gran amor y tu perdón que puedo entrar en tu santidad. Es por tu gran amor. Le damos un aplauso al Rey de Reyes y al Señor. Bien, muy buenas noches y bienvenidos al volumen número 3. Hoy comenzamos el volumen 13, el tomo número 1, y en la noche de hoy tenemos el título El tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles. Le pusimos el tiempo, pero también se le podría usar la palabra la dispensación de los gentiles. Y el tiempo de los gentiles, para comenzar, saludos también, antes que nada, a los hermanos de Facebook Live que nos están viendo. Saludos a los hermanos de California y de Buenos Aires, allá en Argentina. Esperamos que se gocen en esta noche con el estudio. Y como iba diciendo, el tiempo de los gentiles es conocido como un periodo de tiempo en las Escrituras. Un pueblo es un pueblo no judío, lo que se conoce como un pueblo no judío. Y hay un verso que está en Romanos 9:25 que dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada llamaré amada. Este pueblo es uno de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, y ese pueblo de gentiles, ahí estamos usted y yo. El que no es judío, pues gentil, ¿no? Los judíos conocían al pueblo que no era del pueblo elegido de Dios como los gentiles. Y aunque los judíos fueron endurecidos por un tiempo para que la plenitud de ese otro pueblo que se los gentiles, Dios no ha olvidado a ese pueblo. Y una vez se cumpla el tiempo de los gentiles o la dispensación de los gentiles, entonces Dios mirará de nuevo a su gente y recordará su pacto con todo Israel, y dice la Biblia que todo Israel será salvo. Obviamente no es toda la gente que está en Israel. Una vez Pablo, cuando habló de los israelitas, dijo: no todos los que están en Israel son israelitas. Hay mucha gente en Israel que sencillamente no son israelitas, ¿verdad? Dios los conoce de la misma forma que Dios conoce a sus hijos. Ponme ahí a Primera de Timoteo, capítulo 2. Creo que es Primera 2:19. Primera de Timoteo 2:19. Primera de Timoteo 2:19. Hay algo bien importante que quiero destacar en esto. O es segunda de Timoteo 2, versículo 19. Ese verso comienza diciendo: el fundamento de Dios está firme. Según de Timoteo 2:19. Dice: el fundamento de Dios está firme, y luego añade y dice: conoce el Señor a los que son suyos. Y cuando dice conoce el Señor a los que son suyos, tanto de los gentiles como de los judíos, Dios conoce a sus hijos, Dios conoce a su pueblo. Amén. Así que, entrando en el preámbulo de esta noche, el tiempo de los gentiles, como habíamos dicho, es un tiempo donde Dios, oiga lo que Dios hizo, Dios endureció a los judíos para que no creyeran y dejó de interaccionar con ellos para atender a un pueblo que proféticamente se le llama pueblo que no era mi pueblo. Y usted lo ha leído eso, hay varios versos escriturales que hablan de eso. Sin embargo, para Israel hay promesas que están hechas por Dios desde tiempos antiguos, que un día Dios se acordaría de ellos y que el Mesías llegaría para reinar con y sobre ellos. Así, mientras tanto, mientras el tiempo de los gentiles esté en pie, Dios no va a tratar con los judíos. Por lo tanto, es necesario que el tiempo de los gentiles termine. Y aquí viene la pregunta: ¿cuándo termina? ¿Verdad? ¿Cuándo termina? Quizás en la portada usted vio un montón de gente ahí con una llamita en la cabeza, ¿no? Y es una rendición artística de un dibujo
Pero lo que él quiere decir es cuando, ¿se acuerdan cuando hubo aquel incidente en el aposento alto? En el aposento alto habían como unos 120. Y en esos 120 no todos eran judíos. Había mucha gente gentil en aquel periodo, ¿verdad? Pero vamos a entrar a la primera sesión de esta noche, que es la palabra de Dios registra el tiempo o dispensación gentil. Vamos a ver cómo el Señor habla acerca de esto. Mire a Hechos, el capítulo 9 y verso 15. Hechos 9:15 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de ¿quiénes? En presencia de los gentiles. Luego dice: y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Estas palabras el Señor se las dijo a Ananías acerca del apóstol Pablo. Ya Pablo lo habían cegado, lo habían tirado por tierra, llevaba 2 o 3 días allí, hasta que finalmente Dios le habla a este hombre y le dice: vete y ora por él, ¿verdad? Pero ahí lo que llama la atención es que dice que este hombre iba a anunciar el nombre de Jesucristo en presencia de los gentiles. Fíjese, cuando usted analiza esta situación, para este tiempo Dios había dejado 12 apóstoles. Los 12 apóstoles eran judíos. Jesús pues fue un maestro para esos 12 apóstoles que eran judíos. A los gentiles, aunque Dios interaccionó bastante con los gentiles, la encomienda que Dios a los apóstoles fue que fueran a predicar el evangelio, ¿verdad? Ponme ahí, María, a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 y verso, para que usted vea un detalle bien interesante. 10:5, Mateo 10:5. Este es una ordenanza. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, oiga lo que le dijo: por camino de gentiles, ¿no qué? No vayáis, y en ciudad de samaritanos, ¿no qué? No entréis. O sea, los discípulos tenían una directriz específica de ir solamente a los judíos. Luego, obviamente, estas cosas cambian, porque luego Dios le enseña un lienzo al apóstol Pedro, y cuando Pedro ve ese lienzo, ahí Dios le muestra un montón de animales que eran prohibidos comer por la ley de Moisés. Pero entonces Dios le dice a Pedro: levántate y come. Y entonces Pedro dice: yo no puedo comer de esas cosas. Parece que habían cerdos y habían otros animales ahí que eran inmundos, ¿no? Le dice: yo no he comido nunca cosa inmunda. Y Jesús le contesta y le dice: yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Ahí obviamente no le estaba hablando del lechón asado, le estaba hablando de los gentiles. Le estaba diciendo: la dispensación de los gentiles comienza y ahora hay que anunciar el evangelio, no solamente a los judíos, sino que también hay que hablar con los gentiles. Vamos a ver otro verso interesante que está en Hechos, el capítulo 13 y versículo 46. Dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero las palabras de Dios. Hablando de los judíos, ¿no? Luego dice: mas puesto que la desecháis, oiga esto fue lo que hicieron muchos judíos, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos ¿a quiénes? Nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto como luz para los gentiles, que fue el verso que leímos anterior en Hechos 9, ahí en su panfleto, a fin de que seas para salvar hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, mire qué interesante ese punto, porque parece que los gentiles estaban sintiéndose un poquito mal de que el evangelio solamente se le estaba predicando a los judíos. Había como una especie de discriminación, ¿no? Y cuando Dios le da esas instrucciones a Pedro, ahora aquí el apóstol Pablo dice: sí, ustedes no quieren aceptar el mensaje del evangelio, pues nos vamos para donde los gentiles. Pero ya Dios le había dicho a Pablo:
yo te voy a mandar y tú vas a ser una luz para los gentiles. Ahora, mira el verso 48, qué revelación poderosa hay aquí. Dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron los que ejercieron el libre albedrío. Fíjense, ese detalle de Hechos 13:48 es importantísimo. ¿Sabe por qué? Jesús una vez allá en Juan 6:46 decía, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Hay personas que piensan que ellos vinieron al Señor. Usted no vino al Señor, a usted lo trajeron al Señor. Que es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. Una vez el apóstol Pablo en una de las epístolas dijo, porque cuando conocimos a Dios, y después paró y dijo, perdón, más bien cuando fuimos conocidos por Dios. Porque quien maneja este asunto de la elección, diga elección, la elección quien la maneja es Dios. Aquí en este filtro dice que creyeron solamente todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué es una persona que está ordenada para vida eterna? Es una predestinada, una persona que fue escogido antes de la fundación del mundo. Y por lo tanto, cuando Dios llama, como es un hijo de Dios, como es una oveja, ¿qué pasa? Que responde. Jesús en cierta ocasión, en Juan 10 decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las llamo por su nombre. Para tú llamar a una persona por el nombre, tienes que conocerla. Si tú no la conoces, no la puedes llamar por el nombre. ¿Cierto? Era como Dios diciendo, los míos yo los conozco todos. Y según yo los voy llamando, ellos van escuchando y ellos van llegando. Por eso usted tiene que tener cuidado de no pensar, dije no pensar, que cualquier persona puede venir a los pies del Señor. Al Señor vienen solamente todos los que están ordenados para vida eterna. Son los únicos que llegan. Amén. Y ahora en Romanos, el capítulo 9, hay otro detalle interesante aquí, porque estamos hablando acerca de la dispensación gentil, ¿verdad? Dice, ¿y qué si Dios, Romanos 9:22 comienza, y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para qué? Fíjese, estos vasos de ira que están preparados para destrucción, estas son las personas que Dios no puede llamar porque no van a escuchar, porque no son de sus ovejas. ¿Se entiende eso? Ahora, mira el contraste. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. ¿Para qué? Ahí usted se da cuenta que en este mundo hay dos tipos de vasos. Hay dos tipos de simientes, como hemos dicho en estudios anteriores. Hay dos tipos de vasos. Hay vasos de ira preparados para destrucción y hay vasos de misericordia preparados para gloria. ¿Lo ven claro ahí? Y finalmente, en el verso 24, aclara acerca de esos vasos de gloria y dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de qué. Note que los elegidos de Dios están contenidos en dos grupos, en el grupo de judíos y en el grupo de no judíos, que son gentiles. ¿Se entiende eso? Amén. La dispensación gentil abrió cuando comenzó a predicarse el evangelio para ellos. Ahí empezó el tiempo de los gentiles. Ahí comenzó el pueblo gentil a escuchar la palabra del Señor. Vamos ahora al renglón 2. Y en este renglón vamos a ver el tiempo de los gentiles tiene un final determinado. Vamos a ver si la Biblia dice que el tiempo de los gentiles tiene una culminación o un final.
Mire cómo dice Romanos, el capítulo 11 y el verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, y mira lo que dice después, hasta que haya entrado, ¿qué? La plenitud de los gentiles. Mira el otro verso, 26. Y luego, después que haya toda la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Dios tiene un trato para los gentiles. Ahora, oiga bien, en el trato de la predicación del Evangelio de Jesucristo, hay muchos judíos que han creído. Las iglesias pedrinas, las iglesias del apóstol Pedro, las iglesias que recibieron el mensaje por Juan, por Pedro, por Jacobo, por todos los apóstoles de Jesús, en esas iglesias contenidas habían dos tipos de personas. Habían judíos y habían gentiles. ¿Ok? Yo quiero que vayas conmigo. Déjeme ver si lo consigo aquí. Hechos, déjame ver si lo tengo aquí. Creo que es Hechos 20, María. Hechos 20, que dice cuando llegamos a Jerusalén. Si lo encuentras por ahí, lo podemos poner en pantalla. Cuando llegamos a Jerusalén. Ahora, en Romanos, el capítulo 11, el apóstol Pablo también dice, antes que ese es Lucas 21, 24. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Oiga bien, Jerusalén fue hollada, aplastada por los gentiles, que fueron los romanos, en el año 70. Cuando el general Tito entró a Jerusalén, el general Tito destruyó a la ciudad de Jerusalén. Ustedes recuerdan que una vez Jesús dijo, ¿veis este templo? Ponme ahí a Mateo 24.1. Mateo 24.1 para mostrarle, porque este es un punto bien importante. Mateo 24.1. 24.1. Ahí está. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Los edificios, ¿no? Ahora, mira el verso 2. Verso 2. Versículo 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis esto? De cierto, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará, hablando del templo y de los edificios, piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, acuérdese, una vez a Jesús le dijeron, Jesús dijo, ¿qué es más santo? El templo, hablando del oro, dijo, el oro que está en el templo santifica el templo. ¿Qué es más santo? En las paredes del templo de Jerusalén, dentro de las paredes, estaba escondido todo el oro. Entonces, cuando que Jesús profetiza que el templo va a ser destruido, que fue lo que hizo el general Tito en el año 70, cuando ellos entraron, ellos destruyeron el templo y Jesús había dicho, no quedará piedra sobre piedra que no sea volteada. Era precisamente por eso, porque según iban tumbando las paredes, iban volteando las piedras buscando el oro que estaba dentro, incrustado dentro de las piedras de las paredes del templo. ¿Entendieron eso? Pues en el año 70 el templo de Jerusalén fue destruido tal y como Jesús le había profetizado. Y volviendo a Hechos, a Lucas 21, 24, que es el renglón B en la parte 2 de su panfleto, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles. Y aquí hay un detalle importante, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, cuando usted ve
una declaración como esa, hay que tener un poquito de cuidado porque usted puede decir que ya eso pasó. Pero si ya eso pasó, estamos diciendo entonces que el tiempo de los gentiles ya se cumplió. Y entonces el tiempo de los gentiles todavía no se ha cumplido. Fíjense, no se ha cumplido. Fíjense que en esas mismas palabras proféticas que Jesús habló, tanto en Mateo 24 como en Lucas 21, Jesús dijo: y será predicado este evangelio por todo el mundo y luego vendrá el fin. Pero el evangelio, si usted analiza, no ha sido predicado por todo el mundo. Todavía quedan sitios remotos que no ha llegado la palabra del Señor. Hay sitios donde no saben quién es Jesús todavía. Amén. Entonces, mire este verso, Hechos 20:16. Gracias, María. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Ese era un detalle, ese era uno de los detalles. Oiga bien esto, porque ahora viene otro verso que está en Romanos, el capítulo 11, Romanos capítulo 11, y en el verso 11 precisamente, dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. Oiga bien, aquí Pablo dice que la defección de los judíos se convierte en nuestra riqueza. Hay personas que a veces dicen: esos judíos no aceptaron al Señor, esos judíos, pero fueron endurecidos por Dios mismo para que usted y yo pudiéramos entrar a la plenitud de los gentiles. Si Dios endurece a los judíos, nosotros no hubiéramos entrado. Amén. Ahora, en el versículo 12 dice: su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Aquí usted mira este verso y usted dice: tal parece, le podemos echar la culpa al Señor. Le podemos decir que este asunto tuvo que ver con el Señor, de que Dios los endureció y de que al endurecerlos nos dieron entrada a nosotros, para nosotros entonces participar de las riquezas del Evangelio. ¿Se entiende eso? Versículo 13: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Muchos de los judíos creyeron en el Evangelio, pero otros no. Los que no creyeron sencillamente, mire, hay judíos, hermanos, óigame bien, hay judíos que piensan y esperan al Mesías manifestarse con poder y gloria. Hay judíos que están esperando eso. Y ¿sabe una cosa? Esa espera y esa promesa Dios se la va a conceder. Proféticamente Dios ha dicho que va a ser así. Dios le va a conceder a los judíos ver a su Mesías un día. El bochorno va a ser que cuando vean al Mesías y cuando vean sus manos traspasadas, van a decir: pero ¿qué es esto? Si lo tuvimos aquí 2000 y pico de años atrás y lo predicamos. El mismo que ellos despreciaron es el mismo Jesús que viene para hacerse admirable otra vez ante ellos. Ellos tienen esa oportunidad por causa de que Dios quiso honrar al pueblo gentil, porque en el pueblo gentil hay un montón de vasos de misericordia que, para gloria de antemano, que necesitaban también escuchar el Evangelio. Qué ciencia la de Dios, ¿verdad? Dios tiene una forma de hacer las cosas que nosotros no podemos encontrarle el sentido, porque Dios piensa de una forma, los pensamientos nuestros no son como. Vamos a la tercera parte. Tanto judíos como gentiles se levantan en la resurrección. Y ya hemos hablado en los pasados 3 estudios, 2 estudios y una plática, de la resurrección. Dijimos que la
primera resurrección es la resurrección de los justos. Dijimos que en esa resurrección se levantarán los muertos y los vivos serán transformados. Pues entre esos muertos y en esos vivos, ahí hay judíos y gentiles también. Por si usted no lo sabía, en la primera resurrección, cuando nos levantemos a recibir al Señor, ahí se levantan todos los muertos que durmieron de la antigüedad, judíos y gentiles. De cualquier nacionalidad se levantan para recibir al Señor. Y los vivos que estén esperando al Señor, oiga bien, los que estén esperando al Señor, los que aman su venida, esos también serán transformados. La semana que viene tenemos un estudio súper importante porque va a hablar un poquito de lo que es el reino del milenio, ¿ok? Y el reino del milenio va a ser aquí en la tierra, un reinado de 1000 años. Pero ya en ese periodo, ya la iglesia de Jesucristo estará unida con Él, estará presente en ese reinado. Vamos a ver versos que hablan acerca de que reinaremos con Él. Porque hay personas que piensan que reinar en vida, ya estamos reinando en vida y ¿qué es esto? No, usted está reinando en vida sobre cualquier circunstancia en estos momentos, pero hay un reinado que es mucho más poderoso que el reinado que estamos haciendo ahora, que lo vamos a ejercer después juntamente con Él. Cuando la Biblia dice que reinaremos con Él, a eso es que se refiere, ¿ok? Ahora, Romanos 11:15 dice, porque si su exclusión, la de los judíos, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. ¿Lo ven ahí en blanco y negro? Ahí están ellos en esa resurrección. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, hablando de los judíos. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. En otras palabras, en la resurrección de los muertos, Dios no deja a nadie. Todos sus hijos, si murieron, resucitan con cuerpos glorificados, y si están vivos, son transformados con cuerpo glorificado. ¿Se entendió eso? Efesios capítulo 2 y verso 14. Ahora vamos a hablar de una pared intermediaria que existía. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿cuántos? Note, ahí los dos pueblos de quienes se está hablando es el pueblo judío y el pueblo gentil. Mire qué explicación le da el apóstol Pablo. Derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál pared? No, que habían judíos, que ahora son gentiles, que judíos, que gentiles. Ya eso para el Señor no existe. Por eso dice aquí, aboliendo las enemistades, la ley de los expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, oiga esto, un solo y nuevo hombre, haciendo paz, y mira el verso 16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, Dios consolidó, Dios unió los dos pueblos, y cuando Él ve a sus elegidos ahora, tanto de los judíos como de los gentiles, Él lo que ve es un solo pueblo. Pero hay un trato específico y, diga, separado. Ese trato separado para Israel, de que Dios les hizo promesa a ellos. Mira, si el capítulo 7, y ahora esto aprieta un poquito aquí. Estos son los 12,000 sellados de cada tribu, 12 tribus de Israel. Yo quiero que usted vea esto. Dice, estas son las 12 tribus. Judá, lo puse en negrillas, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón y finalmente Benjamín. De la tribu de Benjamín es Pablo. ¿Ok? Él era de la tribu de Benjamín. De esas 12 tribus, la Biblia registra 12,000 personas que fueron sellados de cada tribu. Eso, cuando usted multiplica 12 por 12, le da a 144,000. Esos son los 144,000 sellados, de los cuales a veces hay otras sectas que hablan de ello. Inclusive, hay sectas que dicen que
que solamente 144,000 se van a salvar. ¿Usted lo ha escuchado? Obviamente, estos 144,000, mira esto, porque después que habla de esos sellados, mira la parte de tu panfleto, Apocalipsis 7, versículo 9. Dice, después de esto miré, y he aquí, o sea, después de los 144,000, 12,000 de cada tribu por nombre. Después te dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y ahora hay un detalle específico. De toda, ¿qué dice ahí? De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Ahí están los gentiles, que del trono de Dios, esencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, sentado en el trono y al Cordero. Entonces usted sabe, lo que está es que Dios no discrimina. Hubo un pequeño discrimen al principio por causa de que Dios estaba tratando con una pequeña insignificante como era Israel. Y todos aquí sabemos de dónde salió Israel, ¿verdad? Los que leyeron el escrito hoy. Israel surgió de los lomos de Jacob. ¿Se acuerda cuando Jacob luchó con el ángel allá en Génesis 32? Él luchó con el ángel y cuando terminó al rayar el alba, el Señor le dijo, desde hoy ya tu nombre no va a ser más Jacob, te voy a cambiar el nombre, desde hoy tú te llamas Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. En otras palabras, no se dio por vencido, se agarró hasta que Dios lo bendijo. Y ahí nació la nación de Israel. Mire, nuestro padre Abraham no era judío. Abraham era un hombre de la tierra de Ur de los caldeos. Y de la tierra de los caldeos fue que salió el horóscopo. De allí era que estaban los magos y los magos que estudiaban los astros. Ustedes saben que cuando Jesús nació, habían 3 magos que ellos iban siguiendo una estrella. Y esto es muy serio porque la estrella que estaban siguiendo era la estrella que los llevó hasta el pesebre donde estaba Jesús. Pues Abraham era caldeo, no era judío. Sin embargo, Abraham se circuncidó no bajo ninguna ley, sino simplemente por un propósito de Dios. Enoc, que caminó con Dios, no era judío. Rahab la ramera era de los cananeos, ella no era judía. Y así usted encuentra en la Biblia muchísimos personajes antes de Israel. Abraham, el padre de la fe. ¿Se acuerdan que en Gálatas 2 decía Pablo que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia? O Gálatas 3. Y después dice, los que son de fe, como él, son bendecidos igual que el creyente Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No era judío. Los judíos llegaron después. Después Dios endureció. ¿Y qué hizo? Dios los endureció y le dio paso a un pueblo gentil. Él decía, la amada que no era amada. El pueblo mío que no era mi pueblo, eso éramos nosotros, los gentiles. Y escogió a un apóstol después de los 12. Que según dicen los exégetas, Pablo fue el último apóstol. Usted ha visto que hoy día hay apóstoles como arroz picado por ahí. El apóstol fulano de tal y el apóstol sotano de tal. La época de los apóstoles, hermanos, culminó con el apóstol Pablo. Él fue el último de los apóstoles. Cuando la Biblia te dice en Efesios capítulo 2 y verso 20 que la doctrina de la iglesia está el fundamento de los apóstoles y profetas, mira, los profetas llegaron primero, ¿sí o no? Después llegó el trabajo de los apóstoles. El trabajo de los apóstoles terminó. Después de los apóstoles, usted lo que encuentra son obispos, pastores.
Cuando usted va a las diferentes denominaciones, encuentra oficiales, encuentra ujieres, encuentra laicos, encuentra ancianos. Y aquí estudiamos anciano y obispo, es lo mismo, es la misma cosa. Pero apóstoles, ya la época de los apóstoles culminó. Pablo fue el último de los apóstoles. Pastor, y toda esa gente por ahí que se autodenomina apóstol, no sé quién, aunque mire, déjeme decirle, hay personas que piensan que apóstol es un general de 5 estrellas, una persona que hay que pasar por 3 oficinas y 4 secretarias y 10 bodyguards. ¿Usted sabe lo que era un apóstol? Un apóstol era un muchachito demandado, alguien que Dios le decía, vete y haz esto. Era un mensajero. Pero nosotros, y versado eso, nosotros hemos, ¿cómo se dice? Hemos glorificado y hemos pontificado con eso del apostolado a tal punto que ahora para cada esquina que usted mira hay un apóstol metido. No hay siervos, no hay servidores, no hay gente que sirva mesas, no hay gente que se esfuerce, que se vaya a países donde la cosa está que arde, no. Es un apóstol de 5 estrellas en una oficina con 2 y 4 guardaespaldas. La Biblia no da fe de eso en ningún sitio. Como que me desvié, ¿verdad? Resumen final. De los 2 pueblos, solo pueblo, tanto judíos como gentiles. En su venida, Cristo resucitará tanto a judíos como a gentiles. Póngame ahí a 1 de Corintios 15, 23, María. Creo que dice, pero cada uno, ahí está, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida, son de Cristo, son tanto judíos como gentiles. Nunca usted se sienta inferior o superior porque usted es gentil. No tenga un concepto equivocado. Cuando Dios mira, ya el Señor no ve griego ni ver. Ahora Dios ve 2 iguales. Dios no ve 2 personas de origen diferente. Paso 3. Tanto gentiles como judíos elegidos serán transformados, los que estén vivos, ¿no? Pastor, entonces cuando la trompeta y el Señor se presenta en las nubes del cielo, no solamente en los países, es en todo el mundo. Todo ojo le verá. Todo el mundo, tanto en Israel como en Jerusalén, como aquí, allá, donde sea, ahí están los elegidos de Dios y todos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y el punto 4, Cristo reinará en la tierra por 1000 años, tanto con los judíos como con los gentiles. Y de eso vamos a hablar la semana que viene, porque el tema será el reino del milenio. Ese es el estudio de esta noche, del tiempo de los gentiles. Muchas gracias por la atención prestada y muy buenas noches.